Bueno, que Dios les bendiga. Bienvenidos a los hermanos que están aquí presentes como a los que nos ven después en la transmisión. Hemos estado juntos estudiando acerca de Jesús, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo esto no porque no se acuerden ustedes, sino que por si alguien está viendo por primera vez, ¿verdad? Estamos en una serie de estudios que se llama ¿Quién es Jesús? Entonces, nuevamente yo les invito a los que no han visto el resto de la serie que pues puedan ir y vean desde el primer video. Ahí está la serie. Y pues para mí ha sido de bendición esta serie porque he conocido un poco más de cerca, quizás se podría decir, a Jesús, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes han escuchado que siempre nos dicen que es necesario tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? A nivel personal. Y a veces como personas que a veces hemos crecido ya en el Evangelio, no hay un tiempo así marcado, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, fue aquí donde yo conocí al Señor, ¿verdad? Como podría tener alguien que viene de un hogar no cristiano, ¿verdad? Entonces tiene una fecha y todo y dice, fue aquí donde conocí al Señor. Entonces yo recuerdo cuando era niño, como a los 5 años, fue que yo recibí al Señor. Pensándolo bien ahora, quizá en su totalidad no comprendía lo que hacía, en un 100%. Pero sí puedo decir de que la palabra que se predicó ese día para las clases de niños, sí me impactó de alguna forma que me hizo querer pasar, postrarme y que oraran por mí, ¿verdad? Y aceptar al Señor siendo un niño de 5 años, lo cual es muy interesante, ¿verdad? Pero yo creo que Dios lo tomó en cuenta y después yo al tiempo dije, Señor, por si no me lo tomaste en cuenta porque no sabía mucho, pues lo volví a hacer en un tiempo después, ¿verdad? Pero yo creo que el Señor lo tomó en cuenta desde un principio, ¿verdad? Ahora, mi decisión para bautizarme llegó hasta que tenía como 19 años, ¿verdad? O sea, me tardé un montón y eso que era el hijo del pastor y estaba ahí con la enseñanza y todo. Pero nuestros padres, pues de cierto modo no nos pueden obligar, ¿verdad? Porque es algo que tiene que ser un encuentro personal que nosotros tengamos con Dios. Entonces, yo les quiero compartir de que por un tiempo yo siempre me sentí cercano a Dios de alguna forma. Y no sé si a ustedes les pasó de que en algún momento sí querían acercarse a Dios y se sentían cerca de Él, pero no comprendían mucho la relación Cristo, Jesús y Dios, ¿verdad? Como que había una duda ahí, bueno, ¿le tengo que pedir a Dios o le tengo que pedir a Jesús, verdad? La palabra sí enseña que hay que pedirle al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero también llegamos a la comprensión de que Jesús es el mismo Dios, ¿ok? Entonces, pero esto en mi mente siempre estuvo ahí detrás, ¿verdad? Como haciéndome preguntas, pero ¿y esto cómo es? Y así. Y yo decía, quizás tengo que tener un encuentro. Yo le decía, Señor, quiero tener un encuentro personal contigo, con Jesús, ¿verdad? Según yo, como para corroborar o confirmar las dudas que yo tenía en mi mente. Pero yo les quiero decir en esta tarde, noche o día, cuando lo estén viendo, ¿verdad? Que a veces el encuentro que nos hace falta tener con Jesús está en las Escrituras. Y en tener una revelación de parte de Dios que nos confirme en nuestros corazones que Él es el Cristo, ¿verdad? Entonces yo le ponía a esto, y quiero decir, sí es parte de la serie ¿Quién es Jesús? Porque es donde estamos queriendo averiguar más acerca de Él, ¿verdad? Pero sigue en un sistema ahí en orden, se podría decir, el resumen de Levítico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en eso estamos todavía? Pero por motivos de que todavía no tengo el resumen completo, no lo quise dar a medias, entonces lo vamos a dejar para la siguiente semana. Pero seguimos con esto de quién es Jesús. Recuerden eso en todo lo que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces el tema de esta noche es la revelación de Dios trae fe. Y la fe de uno convierte a otros en discípulos. ¿Ok? Pidámosle al Señor que nos hable y ustedes oren por mí también en esta oportunidad para que el Señor me limpie como un vaso, ¿verdad? Padre, te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das de compartir tu palabra, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que seas tú hablando a través de mí. Yo solo quiero ser un vaso, Señor, un instrumento en tus manos, Señor. Límpiame, Padre, porque como humano fallo, Señor, pero te pido que mi humanidad no se interponga ante tu divinidad y lo que tú nos quieres hablar, Señor, a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo sea sembrando y haciendo crecer esa semilla en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escuche bien el nombre del tema. La revelación de Dios trae fe y la fe de uno convierte a otros en discípulos. Hace poco estuvimos hablando también acerca de poder discipular a otros, ¿verdad?
Y si lo quisiéramos decir en palabras simples, discipular a otros sería hablarles a otros para que vengan a Cristo, ¿ok? Pero también no solo el hecho de hablarles a otros, hablábamos también ese día, y que vengan a Cristo, sino que lo importante ahí es el hecho de discipularlos, significa cuidar de ellos también, posteriormente al el momento que nosotros hablamos con ellos acerca de Jesús y ellos aceptaron, ¿verdad? Entonces, tener una relación con ellos también para ayudarles en el caminar desde el momento que aceptan en adelante, ¿verdad? Entonces, oiga otra vez, la revelación de Dios trae fe y la fe de uno convierte a otros en discípulos, ¿ok? Entonces, acompáñenme a Romanos capítulo 10. No es el texto que vamos a utilizar como base, pero nos da contexto. Romanos capítulo 10. Vamos a leer el versículo 8 al 10. Dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ok. Este texto lo hemos escuchado bastante, ¿verdad? Especialmente en los momentos donde se hace el llamado por si alguien quiere aceptar a Jesús en su corazón, ¿verdad? Yo recuerdo, había ocasiones en algunas iglesias donde uno iba y las personas como que lo presionaban a uno para aceptar, ¿verdad? Y querían que uno pasara y a veces estaban los hermanos parados ahí viendo a ver si alguien parecía no convertido todavía, para decirle, hermano, acepte, acepte, cuando el predicador estaba llamando, ¿verdad? Entonces entiendo como que el sentimiento detrás de eso, ¿verdad? Está bien, nosotros queremos que la gente acepte y todo, pero me imagino que en algún momento habían personas que aceptaban de palabra nada más. Y aquí la Biblia nos da otro elemento que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, dice ahí, en tu corazón. Hay un elemento ahí adicional, ¿verdad? Aparte de confesar con la boca, hay que creer con el corazón que Dios le levantó de los muertos. En otras palabras, él estaba diciendo que Jesús es el Cristo, porque era muy diferente que existiera Jesús y que Jesús fuera el Cristo, ¿verdad? Porque ciertamente Jesús pudo haber sido un profeta, como hemos dicho en estos estudios, pero eso no le hacía el Cristo, ¿verdad? Entonces mucha gente, y Pablo pues lo decía por los judíos de aquel tiempo que no aceptaban a Jesús como el Cristo, o sea, habían leído las escrituras, habían leído las profecías acerca del Cristo, pero no lo reconocieron cuando él vino a la tierra. Entonces, escrito sobre Cristo ya estaba en las escrituras, simplemente de que requería de la revelación de parte de Dios para reconocerle al tenerlo en persona, ¿verdad? Entonces, como dice la palabra, que el verbo se hizo carne, o sea, lo que ya estaba escrito se hizo cuerpo, se hizo un hombre, pero la gente no lo entendió en su momento. Y a Pablo le preocupaba esto y él decía, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, que es la confesión, y aparte dice en tu corazón, que es el creer. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y a lo que voy es de que muchas veces escuchamos este texto, pero no le ponemos atención a lo que en realidad quiere decir. Y lo que quiere decir acá la palabra es de que, aparte de confesar y decir, te acepto Señor Jesús, tiene que haber una convicción en nuestro corazón que Jesús, hombre, era el Cristo, y que es el Cristo y que permanece para siempre. Entonces es muy importante los dos elementos ahí, ¿verdad? Entonces hago la pregunta al que está viendo y al que está aquí presente. Por lo que estoy viendo aquí, la mayoría ya confesamos, ¿verdad? Ya dijimos, Señor, te acepto. Pero ¿cuántos de nosotros, piénsalo ahorita, un segundito así rapidito, cuántos de nosotros tienen la convicción en su corazón que ese hombre, Jesús, que vino a la tierra, era el Cristo, del cual los antiguos textos ya habían dicho que vendría? Ok, entonces, según esta palabra acá, está bien que sí aceptamos y todo, pero tiene que estar la convicción en nuestros corazones que Jesús, hombre, era el Cristo enviado por el Padre
para salvación nuestra, ¿ok? Entonces tiene que estar esa convicción en nosotros. Entonces, esto cuando nosotros llegamos a comprender esa verdad en nosotros se convierte en una profunda fe y confianza en el Cristo. ¿Por qué? Porque, y miren, y de verdad es necesario estudiar las escrituras acerca de Cristo. Incluso las profecías del Antiguo Testamento acerca del Cristo, ¿verdad? Porque muchos dicen, pero es que ¿dónde habla de Jesús en el Antiguo Testamento? Y es que tal vez el nombre no lo dice de esa forma, pero sí lo dice de otras maneras que en el Nuevo Testamento confirman que habla del mismo hombre. Y cómo sucedió todo, ¿verdad? Entonces del Cristo se ha venido hablando desde el principio. Desde la fundación del mundo hasta estos tiempos, ¿verdad? O sea, Cristo ha estado presente en todo momento. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa comprensión y cuando la revelación de Dios llega a nuestras vidas de que lo que hablaban en el Antiguo Testamento es del Jesús que vemos en el Nuevo, eso cambia totalmente nuestro sentir y nuestra vida espiritual. Pero es necesario, y me gustaría decir esto, de que es necesario estudiar las Escrituras, ¿verdad? Porque yo les decía al principio de que yo le decía al Señor que necesitaba tener un encuentro con Él. Pero lo que yo no me había percatado, que ese encuentro que yo necesitaba era estudiar la palabra de Dios. Y que al estudiarla el Espíritu Santo creara un impacto en mi vida tal que yo dijera, wow, esto no lo había entendido antes. No había entendido que todas las profecías del Antiguo Testamento me apuntaban al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces esto se da simplemente cuando nos interesamos por estudiar las Escrituras, si no, no sucede. Y queda esa duda en nuestra cabeza, pero ¿qué tiene que ver Jesús con Dios? ¿Y a quién le pido cuando estoy orando? ¿O a quién le canto alabanzas cuando estoy cantando? ¿Verdad? Que eran cosas que me surgían en la cabeza a mí por rato, ¿verdad? Entonces, esa fe posteriormente nos hace imposible callar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, no solo es de que, bueno, nos impactó y todo, sino que cuando nosotros tenemos una buena noticia que nos es dada a nosotros a nivel personal, nos hace querer hablarlo, ¿verdad? Y compartirlo con todo el mundo. Sea lo que sea, incluso en cosas terrenales, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros callamos acerca de Cristo y el Evangelio porque simplemente no ha generado ese impacto en nosotros. No nos ha venido esa revelación de las Escrituras a nuestras vidas de quién es Cristo, el Mesías, como para poder anunciarle al mundo de que Él ya vino y está entre nosotros, ¿verdad? Y que puede hacer un cambio en sus vidas también. Entonces, nuestra confesión, como decía ahí la palabra, ¿verdad? Que la confesión trae salvación a nuestras vidas. Pero lo importante a reconocer acá es que esa confesión también tiene el poder para hacer discípulos a aquellos que nos escuchan confesando nuestra fe. Y yo, fíjense, créanme, les voy a decir una cosa con todo el corazón. Yo no he estado hablando acerca de hacer discípulos como que me lo propuse, ¿verdad? No fue que yo dije, bueno, voy a empezar a hablar de cómo hacer discípulos. Sinceramente fue algo que fue surgiendo en lo que yo le pedí al Señor que me diera una palabra que dar, ¿verdad? Y hoy estaba pensando, Señor, pero ¿por qué estamos hablando tanto de esto, verdad? De hacer discípulos, ¿cuál es la importancia? Y me acordé que hablaba también con un hermano al respecto, ¿va? Que nosotros ahorita, nosotros específicamente los que estamos acá, como iglesia, estamos iniciando como congregación. Y es muy importante para nosotros también en esta etapa principal ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, el propósito, bueno, y es que este es otro tema totalmente, ¿verdad? Para hablar, pero el propósito principal de hacer discípulos para el reino de Dios no es los números también, porque a veces uno pierde el enfoque, ¿va? No es los números que podamos traer a la congregación, sino que es el amor de las almas para que no se pierdan y traerlos al reino de los cielos, que es lo importante, ¿verdad? Entonces me llamaba la atención esto porque les digo, de verdad, no era mi intención empezar a hablar de cómo ser discípulos ni nada por el estilo, sino comprender el carácter de Cristo y darme cuenta de que el principal trabajo que Cristo vino a hacer fue a hacer discípulos para el reino de Dios. Entonces dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, según Pablo en ese texto, él quería dar a entender que hay un proceso para que una persona llegue a profesar su fe en Cristo Jesús. Primero alguien le tiene que compartir la palabra, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo van a escuchar? Decía él ahí en el texto, lo leímos también la vez pasada, ¿no? Entonces,
esa persona, al escuchar esta palabra, entonces él puede empezar a generar fe en aquel del cual se le está hablando. Pero si no va nadie a hablarle, no va a poder generar esa fe, ¿verdad? Entonces sí hay una responsabilidad de parte de aquellos que ya tuvieron un encuentro con el Señor, los cuales ya recibieron esa revelación y en su corazón están seguros que Jesús es el Cristo. Según la palabra, nos cae una responsabilidad a nosotros de poder compartir las buenas nuevas con otro. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice anteriormente, ¿cómo invocarán de aquel de quien no han oído? Entonces dice aquí, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces me llevaba, y este es como que el texto base que vamos a leer, ¿verdad? Y lo que me llamaba mucho la atención, lo encontramos en Mateo capítulo 9. Lo que acabamos de ver fue el contexto de lo que vamos a ver ahorita. Y ahorita que lo leamos, ya ustedes lo van a digerir más fácilmente y lo van a comprender, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 9, versículo 27, y habla de los 2 ciegos que sanó nuestro Señor. En este tiempo Jesús andaba haciendo un montón de milagros, ¿verdad? Andaba haciendo varias cosas donde la gente podía experimentar lo que Él es, ¿verdad? Y yo escribí aquí la revelación de Cristo. Y ahorita vamos a ir entendiendo un poco, ¿verdad? Dice el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros. Miren lo que dice aquí, Hijo de David. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, y esto es muy importante, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. No mucha gente lo llamaba de esta forma en aquel tiempo, porque solo aquellos que habían conocido y reconocido que Jesús era el Cristo le podían llamar de esta manera, porque iban a darse cuenta de que lo que estaba escrito del Cristo en el Antiguo Testamento era lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces es muy importante ver que ellos dijeron, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Entonces ellos, de cierto modo, podemos ver a través de la palabra que ya sabían de quién se trataba. ¿Ok? Es muy importante entender eso de ese versículo. Y esto me llama mucho la atención porque estamos hablando de 2 ciegos. Y en la palabra podemos ver de que hubo un hombre, un discípulo del Señor llamado Tomás, que necesitó ver para creer. Y vamos a leer más adelante lo que pasó ahí con Tomás, ¿verdad? Pero imagínense, Tomás fue un hombre incrédulo a pesar de haber compartido con el Señor. ¿Se imaginan eso? Y bueno, vamos a hablar un poco de esto, pero es bien interesante que ellos sin poder ver, creyeron. ¿Pero por qué creyeron? Porque habían oído. O sea, no podemos decir que ellos mismos habían leído los textos porque no eran ciegos. Pero habían ido quizá donde se hablaba de los textos antiguos del Pentateuco, ¿verdad? De la ley y de los libros de los profetas. Y como habían oído, habían generado la fe y estaban pendientes de cuando el Mesías viniera. Y cuando vino le reconocieron, ¿verdad? Qué dicha de esos hombres. Algo que Tomás, un discípulo, no generó. O sea, Tomás, siendo un discípulo, habiendo estado con él, no pudo creer en el momento que el Señor pues estaba cumpliendo lo que ya había dicho, ¿verdad? Entonces ellos obtuvieron revelación y supieron quién era Jesús. Y es bien triste que muchos, incluso a veces nosotros, necesitamos recibir primero el milagro y después creemos. Pero estos hombres, ¿por qué creyeron? Fue que recibieron el milagro, ¿verdad? Entonces dice ahí, en Juan capítulo 20 nos narra la historia de Tomás. En el versículo 24. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, miren aquí, el Tomás, ¿verdad? Si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. Qué interesante, ¿verdad? Aquellos 2 ciegos creyeron en Cristo sin haberle conocido antes, por lo que habían oído, porque habíamos visto que la fe viene por el oír, que la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre, habiendo estado con él, dijo que no creería. Él lo confesó, no voy a creer si no veo, ¿verdad?
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, dice. O sea, estamos viendo de otros milagros que Jesús seguía haciendo en medio de ellos, ¿verdad? Él llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, imagínense, ahí el Señor conocía los pensamientos y el corazón de todos ahí. Y sabía que Tomás era un incrédulo y que no creía, ¿verdad? Lo que le habían comentado los otros hermanos ahí. Y dice, luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, oiga, y Dios mío. Una revelación más de parte de Dios a la vida de Tomás, porque en ese momento le fue revelado y de cierto modo sus ojos espirituales habían sido abiertos, porque no le dijo solo Señor mío, le dijo también y Dios mío. Entonces como que hasta ahí le fue revelado a la vida de Tomás que el que tenía enfrente no era simplemente Jesús, sino que también era el Cristo, que era el Hijo de Dios y era el mismo Dios en persona. Entonces ahí, ¿pero qué sucedió? Tuvo que ver para creer. Y aquellos hombres, sin haber visto, por el haber oído la palabra de Dios, les generó fe suficiente como para reconocerle como el Cristo, porque le llamaron Hijo de David, sin poder ver, siendo ciegos, y recibieron el milagro. Este hombre, pudiendo ver y estando con él, hasta que vio el milagro, entonces reconoció y dijo, Dios mío, ¿verdad? Entonces, dice acá, Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Pero mire lo que dice la palabra, y hay algo aquí importante en medio de nosotros, de que, ¿cuántos de ustedes pueden decir que vieron a Jesús en persona? Ninguno, ¿verdad? Ninguno de nosotros fue testigo de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos semejantes a esos ciegos que sin haber visto, oyeron y creyeron. Entonces, Tomás también le reconoció como Dios, pero hasta ver las señales, ¿verdad? Y nosotros, los que estamos acá y los que están viendo, hemos creído sin haberlo visto. Entonces, bienaventurados somos nosotros también. Entonces, pero todo esto nos lleva a que tiene que generar algo en nosotros todo esto. No puede simplemente suceder y que nosotros nos quedemos quietos, ¿verdad? Y que no genere algún cambio dentro de nosotros, que no se note que nosotros ahora hemos creído en aquel que según nosotros pues le llamamos Dios ahora, que Jesús, el Cristo, ¿verdad? Entonces la revelación genera fe, les decía en un principio en el título. Ahí en Mateo capítulo 9, versículo 28, siempre leyendo la historia de los ciegos, ¿verdad? Dice lo siguiente, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, porque, bueno, lo que sucedió ahí fue de que ellos quizás se encontraron con Jesús afuera, donde estaba toda la gente. Fue cuando le dijeron, hijo de David, ¿verdad? Pero el Señor se fue y se fue a meter a una casa. Entonces, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, los siguieron. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Entonces, algo muy importante que notar acá. Yo me imagino que Jesús estaba ahí con toda la gente, la multitud, acababa de hacer un montón de milagros y ya la gente se estaba como acercando a él, la multitud, y viendo quién era este hombre, pero muchos de ellos aún no le reconocían como el Cristo. Para muchos era un hombre, un profeta enviado por Dios que hacía milagros simplemente. Pero no le habían hecho la conexión entre el Cristo que habían leído en el Antiguo Testamento, digámoslo así en palabras simples para nosotros ahora, ¿verdad? Pero de aquellos que no habían leído la ley y los libros de los profetas, no habían hecho la conexión que él era el Cristo, muchos de ellos, ¿verdad? Entonces Cristo, cuando yo que le llamaron Hijo de David, yo me imagino que dentro de él hay haber dicho algo así como que, híjole, ya se dieron cuenta quién soy, ya me descubrieron, ¿verdad? Se va él en privado para que nadie más siguiera oyendo lo que estos hombres estaban revelando acerca de él, acerca de su persona. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo, no era el tiempo que su fama se recorriera tanto, porque podía adelantar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os se ha hecho. Entonces, fueron sanados por creer, ¿verdad?
que Él era el Cristo. Pero es importante reconocer una cosa, porque muchos aquí malinterpretamos esto que dice aquí, conforme a vuestra fe os ha hecho. Se nos ha enseñado a veces también de que es a causa de nuestra fe que recibimos milagros, ¿verdad? Y que es por nuestra fe, y creemos que es nuestra fe la que hace obras y milagros. Mas anteriormente el Señor había dicho, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, no es nuestra fe la que nos sana, no es nuestra fe la que sana a otros por medio de nuestra oración, no es nuestra fe la que hace un montón de milagros y prodigios. ¿Qué dice ahí? ¿Creéis que yo puedo hacer esto?, le dijo el Señor. Es necesario creer que Él lo puede hacer, pero no es nuestra fe lo que lo hace. Nosotros creemos en aquel que hace las cosas. ¿Ok? Entonces nos sería un poco más fácil tener fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe no depende de lo que nosotros podamos hacer. Cuando llega la convicción y la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas, es más fácil tener fe porque no confiamos en nuestras capacidades. Confiamos en aquel que hemos creído que es el Cristo y que hemos leído lo que dice la palabra que Él puede hacer. Entonces es más fácil tener fe porque ya no estamos confiando en que nuestra fe es muy pequeña, ¿verdad? Señor, es que no me alcanza la fe. Es que no es nuestra fe. Simplemente tenemos que tener la convicción en aquel en el que hemos creído para que nuestra fe salga con más libertad, porque sabemos que no es en nosotros y podemos descansar que lo que va a suceder es por el poder de aquel en el que hemos creído. ¿Se entiende eso, verdad? Ok. Entonces, seguimos. Ponía yo acá, es imposible callar una buena noticia, una tan poderosa que crea discípulos. Ok. Entonces, hemos estado viendo y es bien interesante porque leíamos acerca de lo que sucedió con Jesús y Mateo, ¿verdad? El llamado de Mateo. De hecho, seguimos leyendo ahí en Mateo, donde leíamos acerca de cómo fue la conversión de Mateo. Y yo les decía cómo Jesús fue criticado por haber cenado con esos hombres, ¿verdad? Con los publicanos que eran amigos de Mateo. Pero no nos damos cuenta el trabajo que Jesús estaba haciendo. Entonces es bien interesante porque miren, de cierto modo, las escrituras ahí están. Podemos leer todo lo que dice la Biblia y todo, pero muchas veces ignoramos una cosa, de que si el verbo, o sea, lo que estaba escrito, se hizo carne, fue para que nosotros pudiéramos tener un ejemplo en hombre de lo que nosotros deberíamos de hacer y de cómo nosotros deberíamos de ser. Entonces, principalmente el trabajo que Cristo vino a hacer, sinceramente, fue a crear discípulos. Lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Eso fue parte de su trabajo principal, anunciar el reino de los cielos, atraer gente más todavía a su reino, ¿verdad? O sea, Él no quiere que nadie se quede afuera. Y parte de nuestro trabajo que nos fue delegado, porque Él dijo, ciertamente, Él tenía que ir con el Padre, pero nos enviaría a su Espíritu Santo, dice. Pero nos dejó la gran comisión que es ir y hacer discípulos. O sea, prácticamente Él nos extendió lo que Él vino a empezar a hacer y nos dejó el ejemplo, que es lo más importante, que Él dejó el ejemplo de cómo hacerlo. Y es bien interesante que nosotros muchas veces no sabemos cómo hacer discípulos, cómo evangelizar a la gente, teniendo el más claro ejemplo que está descrito en la Biblia, que es Cristo, que es Jesús, de cómo Él se acercaba, ¿verdad?, a los pecadores y les anunciaba las buenas nuevas. Lo importante que dice ahí, para que se arrepintieran, ¿verdad?, y formaran parte del reino. Entonces, es importante reconocer que hoy en día nosotros también se nos fue delegada esa misión de parte del Señor, como enviados, como decía Pablo ahí, porque dice que tienen que ser enviados, ¿verdad? Pero Cristo nos envió mediante la gran comisión para ir y hacer discípulos. Parte de nuestro trabajo como cristiano, como hijo de Dios en estos tiempos, es seguir haciendo discípulos. Y es muy importante reconocer esto. Entonces, es imposible callar una buena noticia, una tan poderosa que crea discípulos. Y esto es lo que yo les decía, miren. No, vamos a seguir, vamos a leer y ya les digo. Dice ahí mismo en Mateo, estamos siempre, solo que ahorita en el versículo 30 dice lo siguiente. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Ok, miren eso, qué interesante. En ese momento todavía Jesús les dice, ok, acá yo sé que ustedes saben quién soy yo.
Ok, eso ya no es ningún secreto. Ustedes saben quién soy, no se los voy a negar, pero por favor no lo vayan a divulgar por todos lados todavía. Dice ahí, y les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero miren, pero la revelación es tan poderosa, la revelación de Cristo en sus corazones era tan fuerte que por haber creído recibieron un milagro. Y se imaginan, ¿verdad? Aparte de que llegó la revelación a ellos de quién era Cristo, también recibieron un milagro y un cumplimiento de una palabra antes escrita por un profeta. Fue imposible que ellos lo pudieran callar, a pesar de que el mismo Señor les dijo, miren, todavía no lo anden divulgando. Dice que, ¿qué hicieron ellos en el versículo 31? Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Se imaginan? Estos hombres que eran ciegos, que por fe escucharon la palabra del Señor y creyeron que Cristo era el Hijo de Dios, por haber creído, recibieron su milagro y se convirtieron en hacedores de discípulos. Y no porque iban a las calles y como yo les digo, iban a gritarle a la gente y así como hablamos aquel día. ¿Qué sucedió en ellos? Hubo un milagro que el Señor hizo por haber creído y les fue imposible callar lo que ellos habían experimentado. Entonces miren, a veces se nos hace tan difícil hablarle a la gente de Cristo, ¿verdad? Pero tendría que ser suficiente el hecho del encuentro que nosotros tuvimos con Él, la revelación de Él en nuestro corazón, de saber que Él es el Hijo de Dios, tendría que ser suficiente como para que nos piquen los pies y salir corriendo y gritarle a medio mundo, el Señor hizo algo en mi vida. Él es el Cristo del que les han hablado, es el Cristo, aunque Él todavía no lo quiera decir, ¿verdad? Y según ellos ahí va. El poder tener esa necesidad de hablarle a la gente acerca de nuestro Salvador. Que no haya como que la presión de que, Señor, tengo que ir a evangelizar. Señor, le tengo que hablar a aquel. Yo siento, Señor, que tú me estás llamando para que le hable a aquel mi amigo, Señor, pero me da pena. Pero es que si ha llegado una revelación a nuestros corazones de quién es el Cristo, tendría que haber una facilidad de palabras que se nos haga imposible callar lo que nosotros ahora sabemos, ¿verdad? Lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Eso mismo tendría que impulsarnos a nosotros sin necesidad de que sea obligatorio, sin necesidad de que alguien nos esté presionando. Mira, vamos a hablarle a aquel porque si no, esa alma va a caer sobre vos, ¿verdad? O sea, no tendría que haber la necesidad de eso si la revelación de Dios está en nuestros corazones y si el Señor ha hecho algo en nosotros también, que el Señor ha hecho muchas cosas por nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos sabían lo que estaba escrito, porque obviamente para haberle llamado hijo de David, ellos sabían lo que había sido escrito acerca del Cristo, ¿verdad? Y repito, me es muy importante decirles, es necesario leer las Escrituras, es necesario estudiar la palabra de Dios para que llegue esa revelación a nosotros. Porque si ellos no hubieran conocido los textos antiguos, de ninguna forma hubieran reconocido al Cristo, porque no hubieran sabido de quién estaba hablando la palabra de Dios. Entonces, de ellos hubo una necesidad de poder escuchar a aquellos que predicaban, ¿verdad? O que hablaban de lo que estaba escrito. Si ellos no hubieran tenido esa hambre, cuando el momento llegó, no le hubieran reconocido. Entonces, es necesario estudiar y escudriñar las Escrituras. Vamos a leer acá en Isaías capítulo 35, perdón. Isaías 35. Versículo 4 al 6 dice lo siguiente: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Se imaginan? Si hay una revelación de parte de Dios en nuestras vidas, que este texto antiguo está hablando acerca del Cristo, nos está diciendo que Dios mismo vendrá y os salvará. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad.
Yo me imagino a aquellos hombres sabiendo las escrituras, lo que había sido escrito. Cuando escucharon que un hombre andaba haciendo milagros, escucharon que un hombre andaba sanando paralíticos, que los que son sordos empezaban a oír, y ellos siendo ciegos, se vieron en esta escritura. Ellos dijeron, bueno, es nuestra oportunidad. Somos ciegos, queremos ver, y el Cristo del cual la palabra había hablado, ha venido y está en medio de nosotros. Y es ahí donde yo voy y les digo, es necesario leer las escrituras, es necesario estudiar la palabra del Señor para que cuando las cosas sucedan nosotros sepamos distinguir cuando las cosas vienen de parte de Dios, para que nosotros podamos reconocer que Cristo sigue haciendo milagros en medio de nosotros. Muchas veces pasamos situaciones donde estamos haciendo algo, ¿verdad? Y nos sale bien algo y decimos nosotros, bueno, tuve suerte, ¿verdad? Pero no reconocemos que el mismo Señor sigue haciendo milagros en medio de nosotros, que para muchos parecen pequeños. Pero el Señor, sean milagros grandes o pequeños, sigue obrando en nuestras vidas. Y sería bonito que nosotros como sus hijos empezáramos a ver los milagros que Él hace, incluso en las cosas pequeñas que nos pasan. Y bueno, yo por fe quisiera decir también que el Señor también obró en nosotros recientemente, ¿verdad? Porque los que están aquí saben, no es necesario que lo diga así públicamente, pero los que estamos aquí sabemos que fuimos expuestos a una situación y el Señor no permitió que llegara mal a nuestras vidas, cuando se podría decir que es casi imposible que eso suceda, ¿verdad? Entonces el Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos visto milagros que Él realiza en nuestras vidas, aunque parezcan pocos o pequeños. Dios sigue haciendo milagros, pero ¿qué sucede? De plano no nos pasó nada por tal cosa, ¿verdad? De plano no nos hizo efecto porque no sé qué. Al final de cuentas tuvimos suerte. Pero no, o sea, tenemos que empezar a experimentar los milagros del Señor. Por tan pequeño que parezca, el Señor sigue haciendo milagros en nuestras vidas diariamente. Y esto mismo tendría que motivarnos nuevamente a salir corriendo como hicieron ellos, a divulgar la fama del Señor por todo el lugar donde nos rodea, por aquellos que nos rodean. Y como les digo, muchas veces hemos visto mal el aspecto de la evangelización, ¿verdad? Y hacer discípulos. Pero si nuestra confesión de fe es real y hay una convicción en nuestro corazón suficiente con abrir la boca y decirle a alguien, mira, el Señor Jesucristo hizo tal cosa en mi vida, sin saberlo nosotros, de esa forma estamos evangelizando. De esa forma sembramos una semilla en alguien. Que la palabra enseña que ya no es nuestra responsabilidad hacer crecer la semilla la hace crecer el Señor. ¿Qué es nuestra responsabilidad? Hablar, abrir la boca, confesar lo que hemos creído en el corazón. Entonces sembramos esa semilla en alguien. Tal vez no vemos el cambio inmediatamente, tal vez no se convierten en discípulos de aquí a un mes, pero de aquí a un año, algún día ellos testificando en algún lugar dirán, es que tal hermano me contó su testimonio y a causa de eso el Señor empezó a obrar en mi vida. Entonces, hermanos, creo que no hay excusa como para no empezar a hacer discípulos, ¿verdad? A los que están a nuestro alrededor. Y yo les decía, lo que Jesús andaba haciendo, y muy importante, lo que hizo con Mateo y en su casa, hoy lo vemos también como un modelo que se practica en algunos lugares, que es el hecho de discipular en los hogares también. Y hay varios ministerios que han aplicado esto en sus ministerios, ¿verdad? Algunos le llaman reuniones familiares, algunos le llaman células, algunos le llaman discipulados, pero la cosa es la misma. Era lo que Jesús andaba haciendo. Permitía que la gente no se sintiera como intimidada por nuestras congregaciones, ¿verdad? Que a veces la gente le da miedo, le da pena ir a una iglesia porque dicen, hay puros locos, ¿verdad? Y muchas veces así pareciera. Incluso la palabra habla acerca del orden del don de lenguas y de las profecías, ¿verdad? Él da un orden específico porque dice, ¿qué pasaría si viene alguien que no conoce? Diría, son locuras, están locos. Entonces el Señor da un orden de cómo manejar esas cosas también para que la gente no se sienta así como intimidada, que no encaja. Pero el Señor también deja otro mover ahí, que Él lo deja plasmado en una palabra, que es que también podemos discipular en los hogares para que la gente se sienta en casa tranquila y puedan escuchar acerca del Señor, llevándoles nosotros una palabra de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cosas que Él ha hecho en nosotros para que posteriormente ya ellos se unan a nosotros en la congregación, ¿verdad? Entonces, de cierto modo,
tal vez sí pensando en ese concepto bíblico de las células, de los discipulados en casa, surgió de alguna manera sin querer que habláramos al respecto en estos días, ¿verdad? Porque yo les digo, sinceramente, se los digo de corazón, no fue así como planeado el querer meterlo en este estudio, pero surgió porque empezamos a ver acerca de Jesús y nos dimos cuenta de que era parte de su trabajo, de lo que él hacía bastante, era discipular, y vemos de que muchas veces también la iglesia pues empezó congregando en las casas de las familias, ¿verdad? Entonces no es un concepto que esté alejado de la palabra, de hecho es un concepto muy bíblico que es bonito traerlo a nuestras vidas, ¿verdad? Pensar en esto del discipular y del evangelizar, como que pensarlo ya de una forma más personal, algo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿verdad? Con aquellos que nos conocen, con aquellos con los que nos topamos, ¿verdad? Y poder hablar con la gente sin pelearnos, como les decía aquel día, sino presentarles un evangelio sin imponérselo. Porque creo que muchas veces ha sido el error de la iglesia, el tratar de imponer el evangelio. Cuando el evangelio se expone, como estos ciegos hicieron al recibir el milagro, por la convicción y la revelación que había llegado a sus vidas. ¿Ok? Solo para terminar, no lo tengo aquí, pero vamos a cerrar con eso. Ahorita les digo el texto. Dice en Hebreos, ahí mismo el capítulo, no, perdón, estábamos en Romanos. En Hebreos capítulo 11. Y este es un texto también que conocemos mucho. Meditémoslo según lo que hemos hablado el día de hoy. Y tal vez, miren hermanos, les quiero decir una cosa. Teniendo contexto de las escrituras, podemos entender otros versículos con más facilidad. Y ahí nuevamente, no los quiero aburrir, pero les repito, es importante leer las escrituras. De esta forma, ahora tienen sentido muchas cosas que leemos que antes no generaban un impacto en nosotros porque no las entendíamos a su totalidad. Dice aquí, el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, prácticamente hoy hablamos bastante acerca de la fe también, y por eso les quería leer esto, no lo tenía ahí escrito, pero sí me gustaría terminar con esto. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué significa certeza? Es una convicción profunda en nosotros que lo que hemos creído es verdad. Entonces no basta, no es suficiente con solo leer la palabra, no es suficiente con solo decir creer en Jesús. Es necesario que llegue la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo, de su palabra, acerca de quién es Cristo a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no seamos como Tomás, que tuvo que ver para creer, sino que completemos lo que dice aquí la palabra acerca de la fe, que dice la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces la fe de ninguna manera está ligada a lo que nosotros podamos ver. No necesitamos ver milagros para creer que Jesús es el Cristo. No necesitamos que, por ejemplo, decirle, Señor, para creer en ti, necesito que ahorita que estoy en necesidad me aparezcan 100 quetzales ahí en la mesa. Entonces voy a creer. Mucha gente así vive su vida, pidiéndole al Señor señales. Y hay otra palabra que habla acerca de los que piden señales, ¿verdad? Y él dice, la única señal que se les dará es la del profeta Jonás. Entonces, a lo que voy simplemente es que debemos de vivir según la fe y pedirle al Señor que llegue la revelación y la convicción a nuestros corazones en realidad de quién es Cristo. De esta forma se nos será mucho más fácil y casi imposible detenernos del poder hablarle a otros acerca de Él y traernos a su reino, ¿verdad? Así que cierro con eso, espero haya sido comprensible la palabra, siendo que es un estudio. Sí me gustaría saber si hay preguntas que las expresemos, y no solo preguntas, sino que también si tienen algo que aporte a lo que acabamos de estudiar, son libres de hacerlo en este momento. Si alguien tiene algo. Y fue comprensible todo. ¿Sí? Bueno, cerramos con eso, hermanos, y ustedes también que están viendo a través de video, son bienvenidos a escribir también en los comentarios, a unirse a estos estudios y poder participar también.
las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya no son como antes, que pues no había forma de comunicarnos si estábamos en diferentes países, pero ahora podemos a través de la tecnología y pues si quieren participar lo pueden hacer también. Que el Señor les bendiga y antes de finalizar con el servicio, vamos a colectar las ofrendas en esta oportunidad. Pase por allá primero, toque. Y vamos a orar por las ofrendas y para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos diste. Te doy gracias por lo bueno que eres, Señor, que nos permite realizar todas estas cosas, Señor, como es el ofrendar, Padre. Te pido, Padre, que bendigas, Señor, como dice tu palabra, que tú bendices, Señor, a aquellos que dan, Señor, y tú, Padre, les das más, Señor, porque tú no eres deudor de nadie, dice tu palabra, Señor. Pero también reconocemos, Señor, y queremos enseñar también a tu pueblo que no lo hacemos por recibir nada, Señor, de tu parte, sino que lo hacemos, Señor, como agradecimiento, Padre. Lo hacemos como una forma de dar un poco, Señor, de las grandes bendiciones que tú nos das, no solo económicas, sino espirituales, en salud, Señor, en todas las áreas que tú nos bendices, Padre. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Recibe, Padre, nuestra humilde ofrenda, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, que siempre pueden aportar, y los que no, también bendícelos, Señor, porque si están pasando alguna necesidad, te pido que escuches su clamor, que escuches su oración, Señor, y que puedan recibir un milagro de tu parte, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice a cada uno de los hermanos que estuvieron presentes escuchando la palabra, que esa semilla, Padre, caiga, Padre, en tierra fértil en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a hacer tierra fértil, como dice tu palabra. Y yo creo, Señor, que tú puedes sanar nuestra tierra para que sea tierra fértil, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora pongo todo esto que hicimos, el servicio, en tus manos, y te pido que estés con nosotros siempre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Papi, quita la cámara y yo te